Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Gracias por la invitación. No sé si me oyen bien. Sí. En algún momento me voy a despegar, pues tengo que enseñar algo. Te voy a gritar para que me oigan. Como son poquitos también hay. Todos ustedes también son estudiantes de microbiología o de bioquímica, ¿no? O sea que no tengo que partir de lo más elemental, sino que asumo que ya conocen la terminología. También, si en algún momento quieren preguntar algo, levanten la mano y preguntamos y aclaramos de una vez para no esperar hasta el final, que a veces ya se le olvidó uno que quiere preguntar o hay que volver a un slide. El otro comentario era que, bueno, no se la no sale por aquí. Y yo les voy a dejar la presentación para que si quieren no tomen notas, sino que después la pueden ver ustedes libremente, entonces ponen atención en lo que yo estoy hablando. ¿Okay? Entonces empezamos. La plática que me pidieron es hablar sobre aplicaciones de la microbiología en la industria y vamos a llamar microbiología industrial, que eso tiene mucho que ver con los bioreactores. Lo que pasa es que parte de esta plática yo la tenía preparada el año pasado, me parece, el año pasado para ESIC, que es un congreso de estudiantes de ingeniería química. Pero bien, a dar cuenta que la plática que estaba, porque me pidieron la plática sobre bioreactores, y cuando hice un sondeo así, todos eran de estudiantes de primer y segundo año que ni siquiera habían visto reactores, y entrar a bioreactores ya era una cosita un poquito más complicada. Entonces, por eso ven el título así, porque quería hacer este comentario, pero lo bueno es que con ustedes ya vamos a hablar al mismo idioma. Lo voy a adelantar yo aquí en un orden. Bueno, hagamos un poquito de definiciones aquí. Microbiología industrial, pues obviamente es la aplicación en la industria de los conocimientos que uno tiene de la naturaleza y el comportamiento de los microorganismos. Otra forma de decirlo es que ya cuando se habla de tecnología, es tecnología para control y predicción. Ahí es donde hacemos la diferencia. Tal vez la diferencia es más para los ingenieros bioquímicos, los que tenemos alguna especialidad en este campo. Es control y predicción, porque cualquiera puede hacer algo en el altiplano. Y les voy a contar una anécdota al respecto. Este curso lo daba yo en San Carlos también, no era de bioreactores, se llamaba ingeniería bioquímica. Y cuando ellos dan el curso de microbiología, un solo curso, porque no es para microbiólogos, sino para estudiantes de ingeniería química que tengan una noción, hacían unas prácticas de fermentar jugo de piña y 6 meses después se lo chupaban y se alegra. Entonces, creo que todas las universidades hacen eso en aquel momento. Cuando yo introducía el curso, les decía, hicieron su vino, sí, todo feliz. Bueno, ¿midieron la cantidad de azúcar? No. ¿Midieron la cantidad de levadura que le agregaron? ¿Y saben qué cepa agregaron? ¿Por qué se tardaron 6 meses fermentándolo y no 4 o 2 días? Ni idea. La cosa es que fermentó y no lo chupamos, ¿no? Eso lo pueden hacer en el altiplano, pero la diferencia es cuando se mete en ingeniería, es precisamente lo que dice ahí, control y sobre todo predecir. Y actualmente hay ya modelos matemáticos bien desarrollados desde los años 40, 50, que se empezó a ver el potencial de la biotecnología. Y hay mucha ingeniería metida en el asunto. Entonces, esa es la diferencia entre hacer microbiología industrial, biotecnología y hacer cualquier cosa. Las señoras, las amas de casa hacen pan y no saben que están haciendo una fermentación en su mesa produciendo CO2 que infla la masa, etc. ¿no? Esa es la diferencia, pero aún así, ellos nos miden. Nosotros deberíamos ser capaces
de medir todo lo que ocurre y predecirlo, ¿verdad? Entonces, se puede controlar y predecir la inhibición o la aceleración de su reproducción, de su metabolismo y de las reacciones bioquímicas derivadas del metabolismo. Obviamente ya saben ustedes que el metabolismo, no voy a entrar en eso. Y también otra forma de decirlo es el aprovechamiento de la actividad microbiana bajo condiciones controladas. Ese es el otro diferente. Eso es lo que no hacían los muchachos también en microbiología, no controlaban, ¿no? Controladas de su capacidad para degradar la materia orgánica, esa es una de las aplicaciones, y vamos a ver un par de ejemplos. Para reproducir su masa celular es otro, o para secretar de enzimas es otra aplicación, o para producir metabolitos que son los productos deseados, siempre bajo control y mejor si fue predicho. Entonces, para eso necesitan bioreactores, equipo donde ocurre una reacción química controlada, catalizada por enzimas producidas por una población de microorganismos. Realmente las reacciones podrían ocurrir sin control, pero para eso necesita, si uno pone un catalizador que no es más que las enzimas, la reacción puede darse más rápidamente y ser más productiva. ¿En qué consiste un bioreactor? Pues un recipiente con un determinado volumen donde entra el sustrato, los microorganismos que usamos como inóculo, los nutrientes necesarios. Todos sabemos que no es solo la fuente de carbono que es el sustrato, sino que hay que tener todos los elementos necesarios para que se formen específicamente y especialmente para que se forme DNA y RNA y haga reproducción. Si no, no va a ocurrir nada o va a ocurrir muy poco. Y esa es otra forma de control también. Los servicios se refiere aquí a que pues, hay que tener calor, energía eléctrica o lo que sea necesario en un bioreactor industrial. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene masa celular que se reproduce, productos metabólicos y otros subproductos. Pero para eso tienen que tener las condiciones y variables físicas, químicas y radiológicas para que ocurran bajo condiciones controladas. Porque si no puede ocurrir bajo condiciones no controladas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué son las variables radiológicas? Ahorita vamos a explicar. Buena pregunta, yo esperaba a ver también. Rheología se refiere a movimiento. Entonces, si es un reactor, la agitación, las medidas geométricas del reactor, porque si es más alto o más ancho, se va a mover diferente. Y como lo que uno busca es movimiento, en casi todas las reacciones, por una razón muy sencilla, por la misma razón que ustedes cuando hacen su cafecito en la mañana, le echan azúcar y demoran, lo agitan, para que haya distribución lo más homogénea posible dentro del recipiente, en este caso nuestro reactor. Porque si no, la reacción, como vamos a ver más adelante, ocurre al azar, y eso es falta de control. Lo que nosotros queremos es que haya la mayor cantidad de choques posibles entre reactivos y microorganismos que van a hacer el trabajo y sacar sus enzimas de hacer el trabajo. Entonces, por eso es que normalmente se agita. A veces se producen gases como el CO2 que dan una agitación suficiente, entonces ya el análisis económico de uno como ingeniero es decir, bueno, no voy a ponerle un agitador porque necesito energía eléctrica y costos cuando podría aprovechar solo la evolución de CO2 o de algún otro gas. Eso es recogida. ¿Estamos claros? Este es un reactor típico, ahí lo pueden ver ser más despacio para ganar tiempo, ahí están todas las variables que pueden estar involucradas y tienen mucho que ver, el diseño geométrico también, pero lo pueden ver ser más despacio, así ganamos tiempo. Esta es una imagen de fermentadores industriales que los hay desde muy chiquitos hasta aquí en Guatemala hay hasta de 2 millones de litros en el ingenio Pantaleón. En los Estados Unidos yo he visto algunos de 1 millón de galones, que son más o
consumimos 4 millones de litros, y no necesariamente porque son más grandes son mejores, simplemente porque el volumen de producción es tremendo para producir alcohol, por ejemplo. Pero si van a producir interferón o un antibiótico, pues es un fermentador muy chiquito porque el valor del producto es mucho más grande y también no hay tanta necesidad de naturaleza. Pero quería mostrarles unas fotos para que se formen un modelo. Igual, un bote de plástico puede ser un reactor si se usa correctamente. Y ahí les voy a contar otra anécdota. Y un tanque de esos, de un bote de agua salvavidas, igual puede funcionar como reactor. De hecho, así es como los muchachos hacen su barro en las universidades. Hay otras formas, la geometría es muy importante. Entonces, vamos a hablar rápidamente de fermentación y unos conceptos para poder entrar. Es una reacción de transformación o degradación de materia orgánica, importante decir, catalizar por enzimas que son producidas dentro o fuera de la célula. Si tiene que romper una molécula de la cual va a tener que tomar la energía necesaria, pues a través de su membrana o pared celular saca la enzima necesaria, trabaja y está disponible ahora para meterla en forma de una fracción de la molécula al protoplasma, a la célula, y hacer el trabajo ahí que requiere para su reproducción, para lo que la célula esté en las condiciones de hacer. Puede ser en presencia o ausencia de aire. Estos son términos que yo uso para los ingenieros, no para ustedes, pero lo voy a explicar porque cuando se habla de que una reacción es aeróbica o anaeróbica, caemos en contradicciones o en redundancia. Para ustedes, los biólogos y microbiólogos, sí estamos claros, y a veces queda nosotros los ingenieros quedamos mal con ustedes por eso, porque en términos estrictos de biología, la fermentación por definición es anaeróbica y es opuesta a la respiración, que esa respiración sí es aeróbica, pero no es tanto, y a veces se define que eso es en presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno, eso no es cierto. El aire es el proveedor del oxígeno, pero el oxígeno podría estar ligado a moléculas autorreactivas, entonces no es bueno decir fermentación aeróbica es en presencia de oxígeno. No, es en presencia de aire, ¿verdad? Y entonces en la nomenclatura industrial sí se usa y es permitido por consenso decir fermentación aeróbica, aunque es un término contradictorio, porque si es fermentación debería ser anaeróbica, ¿no? O decir fermentación anaeróbica, que es redundante, porque si es anaeróbica es fermentación de todos modos. Pero que aclarar eso para ustedes, los microbiólogos, y esta es una de las mayores clasificaciones de las fermentaciones industriales, aeróbico o anaeróbico, además de las clasificaciones que hay. Otra forma de clasificar las fermentaciones es, como les decía anteriormente, cuál es el interés del usuario o del dueño de la fábrica o del que está trabajando en ella. ¿Va a degradar el sustrato, que es la fuente de carbón, o va a reproducir las células, o va a formar productos, o hacer las tres cosas? Puede dar este caso. Esta es una curva típica de crecimiento microbiano, ustedes conocen, hay un consumo del sustrato para que pueda crecer la masa celular, y al ir creciendo va produciendo también un metabolito, en este caso es alcohol, y la curva roja muestra la masa celular viva, pero cuando se muere no quiere decir que desaparezca, sigue ahí. Entonces en términos de ingeniería tiene efectos porque aunque esté muerta, participa, forma parte de la densidad del medio y otros detalles, ¿no? Y lo pueden ir mencionando entonces ya para que se formen una idea, algunos procesos fermentativos como el tratamiento biológico de desechos, la bioremediación, a eso se refiere a, casi se aplica más en derrames de petróleo. Hay bacterias hidrocarburófagas que las degradan y que es una forma de corregir los derrames de hidrocarburos. La levadura de la medicación
que puede ser la misma que podría hacerse para hacer proteína unicelular de la misma especie, Saccharomyces cerevisiae, o de otra especie como Saccharomyces, como levadura turma, o otras levaduras diferentes que hacen básicamente el mismo metabolismo. Para producir antibióticos, alcoholes, pan, CO2, solventes, etc., ácidos, productos orgánicos, hay procesos de fermentación. Entonces, aquí va la primera, la anécdota que les voy a contar. Cuando empecé a dar este curso, hace muchísimos años, alguien me dijo, pues fue la primera vez que se dio, creo que en la San Carlos, después de que lo dio el ingeniero Ross, como ingeniería, bioingeniería. Entonces, después le hablamos de ingeniería de química y diseño de reactores, de bioreactores. Entonces me dice alguien, paso que fue otro profesor, ni siquiera un alumno. Los alumnos no preguntan, se quedan oyendo y todo lo apuntan, pero los profesores sí, hablan, más de la cuenta. Y entonces dijo, pero ¿para qué vamos a estudiar eso si aquí no tenemos la química, se va a usar un bioreactor? Si aquí no hay eso, estamos atrasados. Bueno, la respuesta es la siguiente. Cada uno de ustedes es un bioreactor para empezar, su estómago es complejísimo y tiene miles de especies de microorganismos haciendo un trabajo metabólico para que ustedes tengan energía y puedan hacer lo que hacen todos los días. Pero digamos que eso no es productivo. Hay por lo menos 2.500 fincas de café que fermentan su café, como se ve aquí. Después de que es despulpado, va a una fermentación natural, y sí, dicen en es la pileta de fermentación. ¿Qué es fermentación? No les interesa mucho, porque ahí les voy a explicar lo que se hace. Y después lavan y de ahí sale el café húmedo, lo secan, es el café en pergamino, lo trillan, le quitan el pergamino, se quita el cascarillo que se usa a veces para secar, y lo que sale como café nuevo es lo que se exporta o se produce café tostado molido. Pero ahí hay 2.500 reactores, o más, porque algunos no tienen una sola pileta, tienen 10, 20 piletas. Multiplicamos como promedio de 5, son 2.500 por 5, no sé lo que sea, 12.500 o algo, bioreactores sobre fincas en Guatemala. Entonces, sí tenemos reactores. Entonces, sucedió que después un muchacho hizo una tesis en una de estas fincas para hacer algo meterle más ingeniería al asunto. Y cuando se le examinó sobre su tesis en el privado, entonces, bueno, ¿por qué fermentan bajo tales y tales condiciones? Voy a decir más el operador. Y para eso estudió 5 años, para seguir haciendo lo que el caporal de la finca estaba haciendo. No, entonces ahí hay otras cosas que hacer. Entonces les voy a contar para ver por qué se hace todo. Ese es el fruto, supongo que ustedes tienen finca de café algunos, ¿verdad? La mitad de ustedes deben tener. Entonces, este es el fruto del café. Lo primero que se hace es quitarle la pulpa, como vimos en el. Y el único objetivo es que esta parte de aquí, son los nutrientes para la semilla. Porque eso lo que iba a hacer, ese es el fruto y lo que busca la planta por su evolución, es que esto caiga a la tierra y se reproduzca a la planta. Todos los seres vivos lo que queremos es reproducir, digan así, no. Entonces, esto es el material de energía para el café. Pero para hacer industrial no se puede secar porque esto está adherido, está pegado. ¿Por qué? Porque estos son pectinas de azúcares mucílago y al fermentarse se hidrolizan, entonces es fácil lavarlo. Esa es la única razón por la que se hace y muchos ni siquiera saben por qué lo están haciendo, pero esa es la razón. De aquí se pueden derivar muchas cosas que se pueden practicar para que vean bien ustedes el efecto de conocer la microbiología. En primer lugar, también hay una microflora natural que va con el café. Cuando lo cortan, la mano lo que está cortando, la tierra en la que cae, las hojas y todo lo que cae, y especialmente se acumula por aquí en el pedúnculo. Estos son los que provocan
la fermentación natural en la pileta. Entonces, algunos estudios que hicimos, pues de hecho mi tesis de graduación fue la fermentación del café. Y un par de cosas interesantes que descubrí. Se tomaron muestras de fermentaciones de café en fincas. Ustedes saben que hay café de altura, de media altura, café baja, etc. Y una de las cosas que se observan es que en la costa sur, o en la costa donde hay la fermentación es rapidísima. El café de altura, que es el bueno, la fermentación es bastante más lenta. Debe ser porque la temperatura es también más lenta y como toda reacción microbiológica está relacionada con la temperatura. Eso fue la primera cosa que pensamos. Entonces hicimos una prueba, llevamos café de altura a fermentar a la costa con la esperanza que se fermentara más rápido, pensando en la ingeniería de producción. Resultó que no. Y la razón es que la microflora de una región es diferente a la microflora de otra. Además de la temperatura, había un efecto. Pero el principal efecto era que la flora era diferente de una región a otra y por eso es que hay microorganismos que están acostumbrados a ciertas condiciones actúan de una forma diferente. Y otra cuestión interesante para que lo comenten cuando estén tomando café es que esta reacción de fermentación, cuyo objetivo es degradar la pectina para poderlo secar, produce cualquier cantidad de ácidos, de alcoholes, de aldehídos, cuánta cosa puede haber ahí, dependiendo de cuánto microorganismo hay y toda la mezcla esa que hay, ¿no? Y eso le da el sabor característico. Entonces, por eso es que el café de altura es diferente, porque fue fermentado de forma diferente y es más apreciado porque estas reacciones son las que dan el buque y el no sé cuánto para los catadores y tienen más valor en otros países. Esa es una característica. La otra es que entonces todo el mundo dice, fermentación del café. Y regresamos. ¿Por qué no hacemos alcohol y biocombustibles ahora? Bueno, la razón siento decepcionar porque muchos quieren hacer tesis de eso, que está de moda. Para que se produzca alcohol, usando el ciclo 3 se necesita glucosa, porque el alcohol o el etanol viene de la glicólisis. Pero aquí la mayor parte de lo que hay es pectina, y eso va a dar a otros productos. Aunque hay un poco de glucosa y sí se produce un poco de alcohol, siempre y cuando se haga antes de que empiece a degradarse, porque una vez que entra aquí, ahí se produce cualquier cosa y ya no se puede encaminar la reacción a producir etanol. Entonces es un sueño que muchos tienen, pero en la vida real nunca lo van a lograr, porque se pueden conseguir concentraciones de alcohol de 1% o 2% para competir con las fermentaciones de jugos de caña que dan 10-12%, y entonces la diferencia es destilar de 1% a 100% o contra de 10 a 100% es un consumo de energía y de vapor tremendo, entonces no tiene ninguna posibilidad económica. Pero les gusta hacer tesis de eso, y yo he visto un montón más, pero no hay mucha esperanza. Bueno, otra actividad donde uno puede practicar su microbiología es en la preservación de alimentos. Porque ustedes no, pero nuestros ingenieros tienden a pensar que entonces los microorganismos, la primera impresión cuando se habla de microorganismos es que son microbios, y los microbios causan enfermedades. Eso es lo primero. Los microbios son malos, matan. De hecho, es el único enemigo natural del hombre. Pero cuando uno logra en la forma inicial se puede producir un producto, puede producir una reacción metabólica para producir un producto. Pero una de las grandes aplicaciones que tiene la microbiología industrial es, si uno tiene control, evitar que ocurran esas fermentaciones. ¿Por qué no quiere descomponer la materia prima que entró, los carbohidratos que entraron, o el producto o la fruta o lo que sea, no lo quiere echar a perder con una reacción que le va a dar cualquier otra cosa?
cosa, o mal olor, entonces, y donde entra el proceso es precisamente evitar las reacciones indeseables, pero para eso hay que tener control. Y la forma de controlar son esta lista de aquí, podría hacerse por deshidratación o concentración de material. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos tenemos entre 70 y 80% de agua. Entonces ponemos condiciones negativas, que no haya agua para que no haya la condición de que crezca. Estos son los almíbares, los salmueras, que cuando son muy concentradas por un fenómeno que se llama presión osmótica, la célula tiende a sacar su agua a través de la pared celular para donde hay más concentración de sólidos. Entonces se deshidrata y se muere. Esa es la única razón por la que uno preserva en jaleas, en almíbares y en salmueras. Otra es la esterilización por termoshock. Otra es la esterilización, que puede ser también bajo condiciones dadas de presión, temperatura y cierto tiempo. Ustedes ya deben de saber que no se puede esterilizar. Bueno, y la diferencia es que pasteurización es para matar patógenos en alimentos, aunque haya otros microorganismos, pero que no hayan los que producen enfermedades. Y el resto es eliminar todo lo que sea vivo en el celular, ¿no? Y después hay condiciones dadas como que la presión creo que debe ser de por lo menos 18 libras por pulgada cuadrada, la temperatura de 125 durante 30 minutos mínimo. Si no puede haber algún libro por ahí, entonces ya no es esterilización. No hay el concepto de medio esterilizado. No, o esteriliza o no esteriliza. Por radiación, por desinfección química, siempre que sean cuestión de alimentos que sean aprobados por la Food and Drug Administration y el uso de preservantes. Entonces, esta es otra aplicación donde no es para producir metabolitos, sino para evitar que haya una reproducción de microorganismos que pueden ser dañinos o que pueden dañar el alimento. Otro ejemplo es lo que vemos pues, en los ingenios azucareros. Si ustedes ven, esta es una caña a la cual se le vuelan puntas, hojas, raíces, y esto es la materia prima del ingenio para producir azúcar de mesa, que no es más que sacarosa. Y la caña tiene fibra, tiene jugo y tiene basura. La basura se quita a través de los varios procesos antes de llegar al ingenio y se devuelve al campo como materia orgánica. La fibra no es más que el bagazo, que ahora es un combustible muy valioso que sirve para generar toda la energía de vapor y calor e incluso energía eléctrica y ya no se tira, porque ya no es un desperdicio, es una parte valiosa de la caña. Y luego en el jugo. Y en el jugo hay agua, sacarosa, hay glucosa, fructosa, un montón de compuestos orgánicos, un montón de compuestos orgánicos, y a muchos se les olvida que hay microflora que viene de aquí también, como en el café, ¿no? Porque viene del campo y ahí como no se estéril hay de todo. Esta microflora, si no se controla, puede hacer que la sacarosa se convierta en glucosa y fructosa por hidrólisis. Puede hacer que se convierta en dextrana. Puede hacer que se pierda toda la sacarosa, porque el objetivo del ingenio no es más que llevar esta sacarosa que está en una mezcla a sacarosa pura, ¿verdad? Mientras más organizado sea el proceso, más control de esto, se puede obtener una mayor reproducción. Los ingenios más eficientes en Australia, en Sudáfrica, llegan al 87-88% de azúcar recuperada. En Guatemala andamos por 82-83 y somos como los quintos en el mundo. No estamos mal. En otros países pues, se recupera el 75, el 70, etc. Pero aún así se tiene un estricto control tratando de llegar al 87, porque mucho de eso es porque se pierde. Ustedes han visto en las carreteras que hay cañas tiradas, que muchos mal procedimiento mecánico, pero sí hay una parte de acción microbiana, y lo que uno busca es, otra vez aquí, no producir una reacción, sino para evitarla, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, sí.
principal microorganismo es el conosco, el enteroides, que se produce de extrana. Ese es uno. Y otros levaduras que producen la invertasa para invertir la sacarosa en glucosa fructosa. Y otro montón, ¿verdad?, que producen ácidos, ácido succínico, pirúvico, etc. Entonces, la forma de controlarlo es con biocidas o con vapor, pero lo que pasa es que yo estoy tratando de, como ahí no hay microbiólogos, por eso platicaba que hace falta que ustedes se involucren en los procesos, especialmente de la caña. Ellos dicen, echémosle agua caliente, no sé de dónde sacaron que con agua caliente se matan. Al contrario, a veces, si no fue suficiente la acción de temperatura, lo que hacen es esporular. Ustedes saben que la esporula es más violenta para la producción, ¿verdad? Pero eso nos hace hasta ahora, lo estamos introduciendo esos conceptos. La única acción viable es biocida. El problema es que ahora todo está regulado globalmente en el mundo entero. También hay valores máximos permisibles que deben de quedar residuales en el azúcar que se produce. Entonces, muy cuidadoso. Lo que se trata es de no agregar si no es estrictamente necesario. ¿Cómo sabe lo que es estrictamente necesario? No, pues con una prueba microbiológica que se hace. Estamos introduciendo ahora dos ingenios de aluace y los demás. Espero que al final de la charla estén convencidos que es un proceso que surgió de aquí. No surgió de aquí, pero aquí lo están implementando en ingeniería química. Creo que hay un señor José, pues él, un proceso, una forma de control que se conocía desde hace 30, 40 años, ahora la está haciendo industrializada. Y es posible. Pero entonces lo que indica es una reacción rápida de un colorante que le dice sí hay infección, pero todavía no está cuantificada. Entonces nuestro siguiente paso es correlacionar con un número de unidades formadoras de colonia cultivos, pero esos cultivos son de 2 días, 5 días. Ese es el trabajo que estamos haciendo, es correlacionar para que sepan rápidamente y decir no hace falta agregar biocida, dejémoslo ir, ¿verdad? O sí hay una infección, echémosle biocida, pero no sistemáticamente, sino solo cuando es necesario. ¿Claro? Bueno, este es un concepto interesante porque si ustedes ven, si uno usa azúcar fermentable como glucosa, tiene dos posibilidades. Si la agrega aire, lo que va a aire y los nutrientes necesarios, por supuesto, nitrógeno, fósforo y elementos traza, lo que sea, como vamos a ver en otro dibujito por ahí. Si esto es suficiente y hay suficiente aire, tiene toda la energía y todas las condiciones necesarias, y lo que la célula hace es reproducirse. Ella no sabe que uno quiere hacer alcohol. Lo que hace es reproducirse, tiene todas las condiciones. Y se produce más. La misma especie de levadura, el Saccharomyces cerevisiae, es la que se usa para producir levadura para hacer pan, y es la misma que se usa para producir etanol. ¿Por qué producen diferentes cosas? Porque las condiciones son diferentes. En una está limitado esto y no tiene aire, entonces su metabolismo de mantenimiento se va para este lado. Pero cuando tiene toda la facilidad del mundo, se reproduce y se viene para acá. Pero además, si uno le mete harina y un poco de azúcar y todo lo que es la masa de pan, esa misma levadura lo que hace es producir masivamente CO2 y produce infla para que se hornee y se produzca pan. La misma levadura con 3 condiciones diferentes. Entonces, el mensaje aquí es, si uno controla las condiciones, va a hacer la levadura lo que uno quiere, no lo que ella quiere hacer. Este es otro proyecto que se hizo aquí en Guatemala y que está bien documentado, se hizo en todo el mundo. Es aprovechar los residuos agroindustriales inocuos, como la vinaza, que ya les voy a explicar qué es el subproducto de la producción de etanol, de alcohol en la destilería, o de estas mismas aguas de lavado de café que acabamos de ver.
que tienen material orgánico disponible para otros microorganismos no necesariamente la ortoxida al polo. Y siempre que tengan los nutrientes y los elementos traza necesarios en un bioreactor aireado, estuvimos inoculándolo con hongos imperfectos, hongos filamentosos de estas especies, para producir una masa celular que al quitarle el agua de creación es una masa celular con 60% de proteína que puede usarse para alimento para ganado. Hay lugares donde van a aprovechar mejor, y si no es con hongo imperfecto puede hacerse con levadura misma, con todo. De hecho, esta es una de las de una idea similar surgió en Cataluña. La proteína que debe tener un alimento balanceado se saca de levaduras reproducidas en cervecerías o destilerías. Lo que pasa es que después se toma barata la proteína de soya y se sustituyó, pero originalmente la que formuló el doctor Bersani era con levadura de cerveza. Entonces, estos son pasos rápidos ya en la industria de fermentación de las etapas que hay, la preparación de la materia prima, la preparación del inóculo, determinación de las condiciones necesarias, la fermentación per se en el momento, separación de productos y purificación de productos si es que los hubiera. Condiciones para fermentación, ampliando la pregunta anterior, en las condiciones químicas, ustedes las conocen, concentración del sustrato, concentración de nutrientes y el pH. Las condiciones físicas son temperatura, presión, la reología, o sea, el movimiento, luz, porque hay reacciones que solo funcionan o no funcionan con el efecto de la radiación ultravioleta. Y las biológicas, que es la concentración de células vivas, eso quiere decir el tamaño del inóculo, la presencia de inhibidores a ese inóculo y la presencia de competidores cuando hay esos clásicos de la contaminación bacteriana, porque no siempre se puede esterilizar. En la industria del alcohol no se esteriliza el medio, que es melaza diluida, porque esterilizar 2 millones de litros cada 8 horas no solo es prácticamente imposible, sino que es sumamente caro, porque es materia de energía. Entonces, lo que se hace es introducir un inóculo muy grande que le llame la competencia a las bacterias que tienen su tiempo de reproducción más rápido, pero esas no las balanceamos, dice, y entonces tenemos mejores condiciones para los levaduras. Esta es la reacción básica de la producción de etanol, no entrar en detalle, porque ustedes la conocen, pero es solo para indicarles dos detallitos. Uno es que cómo se calcula el rendimiento, eso es muy importante en las fermentaciones industriales, a diferencia de esos muchachos que ya les dije que hacen su guarda cada 6 meses. Ni idea de que si fue muy productiva o no, si su rendimiento fue alto, pero la industria sí, porque aquí está la plata metida. Imagínense que aquí se perdieron, partiendo de 100, se perdieron 5 gramos de azúcar, de glucosa. Eso es plata, 5 gramos, y estamos hablando de millones de toneladas al año, entonces por eso es que se mide el rendimiento, entre otros montón de cosas. Pero es la diferencia de un proceso industrial. Y hay otro detalle que ustedes sí me lo van a entender, porque en la industria no me lo entienden, cuando los dueños de las fábricas empiezan a regar, ¿y por qué ese 5%? ¿Por qué no se puede sacar 100%? Porque en el ciclo de Mayer-Formas es inevitable que se forme, todos estos subcompuestos, pero hay glicerina en una parte, glicerol, y así es el proceso. Ya no hay nada que hacer, a menos que fuera un organismo genéticamente modificado, que esté modificado para que no produzca la enzima que le va a dar la reacción a producir glicerol. Y ya hay gente trabajando en eso, es posible que se pueda hacer. Pero por el momento, mientras se produzca glicerol, sorry, pero el rendimiento va a seguir siendo como está. Y hay otros
parámetros que se controlan, esto no les conceden a ustedes, pero solo para decirles, por ejemplo, que ya los modelos matemáticos bien establecidos para fermentaciones ya no son al azar, son bien controlados. Este, por ejemplo, dice que aunque uno le agregue más sustrato, el microorganismo solo evolucionó para trabajar a cierta concentración, y aunque le agregue mucho más aquí, su viabilidad y su actividad microbiana tiende a una asíntota. Entonces, mejor no pierdan tiempo agregándole más de por aquí, porque van a desperdiciar toda esa cantidad de carbono de aquí para allá. Esa es una cuestión de bioingeniería. Otra es que la reacción de alcohol, por ejemplo, la formación del producto en función del tiempo, o sea, la productividad, depende no solo de la masa inicial del inóculo, sino también de la reproducción. Entonces, hay que dejar que se reproduzca un poquito. Pero eso hay que saber, alguien ya desarrolló esta ecuación y hay que creerle que por eso escribió el libro. Bueno, creo que eso lo van a leer ustedes despacio, no sé cuánto tiempo tenemos, pero para ir más rapidito. ¿Ya? Bueno, les paso rapidito un par de ejemplos. Aquí, solo para decirles que les deje la fermentación de etanol. Aquí hay una planta que es aquí en Guatemala, es la de bioetanol en Pantaleón. Los controles que se llevan, porque es importante, miren que el costo más alto de todo el proceso es la fermentación, y por eso es que hay que ponerle mucho cuidado, porque ahí es donde está la plata metida, no en la destilación. Esto es importante también, pero ustedes ya lo conocen. Si tiene nitrógeno y fósforo, va a tener para hacer su DNA y RNA, o para producir también la energía necesaria en las reacciones. Los ATP y ATP, si ustedes ya controlan bien, y los, ¿qué es esto? Adenosina bifosfato derivado. Ustedes van a ver, ustedes lo conocen mejor que. Si no tiene esas condiciones de reproducción, lo que hace es mantenerse y producir etanol. Lo voy a repetir. Entonces esto, como todos los microorganismos, ella no sabe que está haciendo la cosa, pero si tiene tales condiciones produce algo, y si tiene otras produce otra cosa, ¿no? Pero eso es el control que nosotros tenemos sobre esto. Aquí lo que ocurre en el computador, las diferentes formas de fermentar, hay muchos modelos. Lo pueden ver despacio ustedes. Lo que hay aquí es un uso correcto, conociendo la cinética de crecimiento de la misma curva que si ven bien, se aprovecha la primera parte en el propagador, la parte del crecimiento logarítmico en el prefermentador, y la parte final es en el fermentador. Ese es un diseño nuevo que tenemos, que es pionero aquí en Guatemala, pero es porque conocemos la cinética y se puede aprovechar las condiciones. Si no, se deja ir como el anticlonco y hacer algo bajo malas condiciones, ¿no? Otro rapidito esta es otra aplicación, que en este caso es la degradación del sustrato en las plantas de tratamiento de desechos. Leas de planta de tratamiento de agua, que ahí el objetivo no es reproducir células, no es producir metabolitos, sino degradar la materia orgánica, en otras palabras, del DDO. Y se puede hacer de forma anaeróbica o de forma aeróbica, y con las diferentes características, ¿no? Que en la forma aeróbica, como lo que les expliqué anteriormente, uno mete no solo oxígeno para que la reacción vaya en otro sentido y que no produzca malos olores, sino que solo CO2. También la agitación hace que sea más eficiente, entonces 30 veces más eficiente la degradación aeróbica que la anaeróbica, pero hay que meterle un poco de energía. Y una vez degradado, se puede aprovechar para hacer crecimiento de plantas macro en los humedales. Se aprovecha el nitrógeno y el azufre, que normalmente se ve ahí un ácido sulfídrico, que es mal olor, para que las plantas crezcan. Y este es un reactor básico construido por mi empresa, pero no es propaganda, solo para que vean que sí hay bioreactores producidos aquí en Guatemala. Aquí hay otros en diferentes
lugares del país. Incluso se pueden improvisar de tanques plásticos. Esto es un ejemplo. Eso es en Zacapa, donde dicen que a las vacas hay que poner anteojos verdes para que se coman las piedras. Pues ahí en esa planta, allá al fondo, está la plantita, luego el humedal artificial, y lo que sale de ahí es algo que se riega a este campo. Ahora es un campito de verde, aprovechando todos los nutrientes que venían de la planta también, que vienen, que están ahí. Esto es esta es otra aplicación rápida. Los nutrientes que llegan los puede aprovechar la hidrila. No sé si ustedes se van a hablar de la hidrila en Atitlán, en Amatitlán, en el lago de Zaral. Le dicen la planta extraterrestre, se reproduce muy rápidamente por espolulación, por generación, por todo. Tiene 3 o 4 formas diferentes de reproducirse. Entonces, todo el mundo le echa pestes a la pobre hidrila, pero no es ella la que tiene la culpa. Son los que botan nutrientes, aguas arriba que llegan al lago. Pero si uno lo aprovecha bien, nosotros tenemos hidrila en esta planta, en la Parma, que es la productora de quesos en Panamá. Por cierto, de un sobrino al doctor Besán. Y se aprovecha, si uno conoce el metabolismo, para limpiar esas áreas y usarlas otra vez en los potreros para irrigación. Eso es todo. Entonces, disculpe que me tardé un poquito, pero me piqué. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.